López, sí, ya se encuentra. Disculpen ustedes con la asistencia también de Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Sean bienvenidos. El Observatorio del Poder que ustedes escuchan a diario de lunes a viernes es una iniciativa de transparencia en el seno del medio digital El Pulso.hn. El objetivo es fomentar una mejor gestión legislativa de un Congreso abierto y transparente, con el propósito de, mediante la cobertura periodística, la veeduría de la gestión con resultados, cifras. Nos centramos los periodistas generalmente en el debate, en las discusiones, en los alegatos, pero las cifras que deben ser de acuerdo a el interior del trabajo que se hace en el Congreso Nacional. Para darnos en detalles sobre la misión, nos acompaña esta tarde la colega periodista Nincy Perdomo, es también periodista investigadora del equipo de El Pulso.hn, pero también es la coordinadora del Observatorio del Poder, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nincy, bienvenida a Cuarto Poder. Buenas tardes, don Carlos, un gusto estar aquí con usted y pues muchas gracias. ¿Cuál es la misión y las dimensiones que se observarían para la medición de la gestión legislativa? Bueno, el Observatorio del Poder es un proyecto que básicamente lo que trata de hacer es generar indicadores a través de los datos, de la data dura, básicamente. Nosotros lo que estamos haciendo, este es un proyecto de periodismo de datos, básicamente. Nosotros lo que estamos haciendo es que recolectamos la información que día a día en las sesiones del Congreso Nacional y básicamente en la actividad legislativa de todos los días, la recolectamos en bases de datos y de ahí pues nosotros empezamos a sacar una serie de informaciones, ¿verdad? De indicadores que nos pueden permitir sacar conclusiones acerca de datos más abstractos, digamos, como lo es la democracia dentro de la gestión legislativa, la representación de género, por ejemplo, y la representatividad en general de lo que el pueblo quiere, pues. Y si en realidad se están escuchando las voces del pueblo en el Congreso Nacional. Una de las cosas que nosotros pues nos interesa, dentro del Congreso Nacional nosotros tenemos dos grandes actividades. Una es la que se realiza de martes a jueves en las sesiones del Congreso Nacional, ¿verdad? Que es, la aprobación de las leyes, la discusión de los dictámenes y la recepción y presentación de proyectos de ley. Y la otra es lo que sucede en las comisiones. Y esta es una de las actividades que es menos visibles para la población en general. Entonces a nosotros nos interesa empezar a estudiar en detalle y a fondo, ¿verdad? Todo lo que sucede dentro de esto, pero a través de números, pues, a través de cifras que nos permitan salirnos, digamos, de únicamente comparar lo que dice un diputado contra lo que dice otro, sino, la cifra no miente, pues. Entonces, de ahí nosotros es lo que queremos hacer, básicamente. Hablamos claro. Los diputados tienen comisiones asignadas. El rendimiento, el resultado de ese trabajo en las comisiones. Eso es lo que se mediría. Eso es una de las cosas que nosotros queremos medir. Y, por ejemplo, vamos a ver, hay un ejercicio que nosotros hicimos dentro del Observatorio del Poder que tiene que ver con el número de decretos publicados versus los proyectos de ley presentados tanto por diputados del Congreso Nacional como por el Poder Ejecutivo a través de correspondencia, etcétera. Y, por ejemplo, en el año 2018 nosotros tenemos que hubo 1.025 proyectos presentados en el Pleno, ¿verdad?, de diputados. Pero de esos 1.025 proyectos, únicamente se publicaron en la Gaceta 122. ¿1.000? De 1.000
25 decretos presentados, proyectos de ley presentados ante el Pleno, únicamente se publicaron en la Gaceta 122 en 2018. Y en 2019, en el año que recién acaba de pasar, al 6 de noviembre de 2019 se habían presentado 630 decretos y al 30 de noviembre únicamente se habían publicado 150 decretos. Para nuestros oyentes a través de la frecuencia de Radio Globo y los que nos ven a través de Facebook, si un proyecto ley se presenta a la Cámara, es discutido y aprobado y no se publica en la Gaceta, no es ley. Así es. Por lo tanto, si vamos midiendo el rendimiento, que el Congreso de la República es un pilar para la democracia republicana y se considera el más importante de los poderes porque ahí están representadas las fuerzas políticas, diputados elegidos a través de la voluntad del pueblo y tienen esa responsabilidad de aprobar las leyes. Así es. Sí, de hecho nosotros uno de los estudios que estamos realizando dentro del Observatorio del Poder es el estudio de trazabilidad legislativa. Y cuando hablamos de trazabilidad hablamos de revisar cada una de las etapas que tiene que pasar un proyecto de ley para convertirse en ley precisamente, pues. Y son etapas bien específicas. Primero se presenta el proyecto de ley ante el Pleno del Congreso vía correspondencia por parte del Ejecutivo o lo presenta un diputado. Luego, pues, ese proyecto es asignado a una comisión. Aquí en pantalla tenemos el ejemplo de lo que fue la reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas, que fue la primera reforma electoral que se aprobó este año. Este 2019. fue un proyecto en 2019. Este fue el proyecto que presentó el diputado Jorge Cálix de Libertad y Refundación. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues ese proyecto se presentó el 30 de enero. Luego, después pasó a una comisión, el dictamen estuvo listo para su discusión y entró al Pleno nuevamente el 19 de marzo de 2019. El proyecto, debido a la urgencia que existía en ese momento en el contexto político, ¿verdad?, del Congreso Nacional, fue aprobado el 20 de marzo vía dispensa de un debate. Fue aprobado en el Pleno del Congreso Nacional y luego tenemos casi un mes para que este proyecto sea sancionado por el presidente de la República. Finalmente, pues el 12 de abril se publica en la Gaceta. Pero este proyecto, esta trazabilidad que nosotros vemos acá, no se cumple para todos los proyectos de ley. Hay proyectos de ley que, a pesar de ser urgentes para poblaciones vulnerables, a pesar de ser proyectos que se necesitan aprobar debido a la necesidad que existe en zonas rurales, a la necesidad que puede existir, por ejemplo, para las mujeres en términos económicos, etcétera, la trazabilidad que tienen no es tan rápida, digamos. O sea, y tenemos proyectos que han estado en dictamen varios años. Que han estado asignados a una comisión y no han sido dictaminados, pero están ahí por varios años. Tenemos proyectos, por ejemplo, que ya han sido aprobados, pero no han recibido una sanción presidencial. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ver cada una de esas etapas e informar al pueblo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que sucede. Y una de las leyes, por ejemplo, ahorita, saliendo recién de lo que fue el tema de la MASI y básicamente la finalización del convenio de la MASI, una de las leyes que se sometió al Congreso Nacional muchas veces en el periodo anterior y luego en este periodo fue la Ley de Colaboración Eficaz. Esta ley, la última vez que se sometió al Congreso Nacional fue el año pasado y la envió el Poder Ejecutivo. Y a pesar de que hay una comisión especial asignada, y una comisión especial significa que no tiene ningún otro asunto más que ese proyecto de ley para dictaminar, no se conocen avances sobre este dictamen. Entonces, para nosotros es muy importante poder revelar a la población que existe este proceso y por qué, y cómo avanza este proceso, cómo avanza en el Congreso Nacional. Planteamos
a la sociedad hondureña que nos escucha y nos ve que no es crítica, es evaluar la gestión de los diputados que integran esa comisión, el tiempo que utilizan para emitir un dictamen y que éste sea llevado al Pleno para su discusión. Así es. Así es. Y bueno, nosotros también hacemos otro tipo de evaluaciones. Por ejemplo, una de las que nosotros estamos haciendo es registrar todos los proyectos de ley que llegan al Congreso Nacional. Y este registro es especialmente útil porque nos permite saber qué temas son los que interesan más a los diputados, o sea, en contraste con quizás las necesidades que tiene nuestro pueblo, ¿verdad? Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos visto, tenemos una categoría, tenemos varias categorías, de hecho, de los proyectos de ley que llegan. Una tiene que ver con el impacto de estos proyectos de ley, la mayoría son de impacto, una buena parte es de impacto nacional, pero luego hay otra parte que es más local, ¿ya? Y luego tenemos, aquí podemos ver en pantalla cuántas propuestas de ley se presentan por partidos. Y aquí tenemos la categoría de las propuestas, las categorías de las propuestas, ¿verdad? Podemos ver que la categoría que más presentan los diputados del Congreso Nacional es en proyectos de infraestructura. ¿Y esto, qué son estos proyectos de infraestructura? Generalmente estos proyectos son que piden que se haga una asignación presupuestaria dentro del Congreso Nacional, dentro del presupuesto nacional a través de la Secretaría de Finanzas, para que se pavimente una calle, para que se haga un puente, etcétera. Y si bien es cierto, esto es importante para la movilidad y el transporte de las comunidades, en realidad ¿es esto lo que más le interesa a la población? En realidad son estas las necesidades que tiene la población. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, cómo, a dónde quedan los proyectos, por ejemplo, de educación, que no están muy arriba en realidad, o por ejemplo los proyectos de salud, que son bastante menores, pero tenemos, o sea, dentro de los proyectos que más se presentan, reformas electorales, por ejemplo. Y estos son temas importantes dentro del ámbito político nacional, pero en realidad no están llegando a las necesidades que tiene la población. Sí, es que temas importantes hay varios, pero temas urgentes, sin duda alguna que, por ejemplo, temas básicos como la educación, temas como la salud específicamente. No sé ni si ustedes, bueno, es un trabajo importante que realizan, pero no sé si han captado en estos últimos años que quizás la atención de diputados vernáculos que tienen 30, 35 años, incluso hay personas ahí desde la constituyente que periodos enteros no levantaban la mano, no participaban. ¿Sienten ustedes que con esa veeduría que se está haciendo ahora por parte de ustedes, por parte de los medios de comunicación, por parte de la población en general, incluso a través de las redes sociales, me he fijado también que hay bastante atención del trabajo que se realiza de los diputados sobre la población? En base a eso, ¿ustedes han captado mayor atención por parte de esos diputados que tienen años de estar ahí, mayor compromiso de actuar verdaderamente, específicamente en este periodo, o no, si seguimos viendo lo mismo? Pues realmente los diputados, creo yo, que se han acostumbrado debido a que el Congreso Nacional pues tiene un ambiente bien opaco, pues si uno lo quiere ver de esa forma, es un ambiente bien opaco, un ambiente que no permite realmente que entre la mirada del ciudadano. Y eso es problemático, pues, porque al fin y al cabo el Congreso Nacional es el poder del Estado que está llamado a representar a la población, o sea, esa es la función del Congreso. Pero precisamente por ese ambiente que nosotros tenemos, que es un ambiente cerrado, opaco, que es un ambiente, o sea, que ese ambiente se cerró en 2014, básicamente, o sea, desde el periodo de 2014-2018 empezó a cerrarse, incluso, o sea, los periodistas antes podían entrar sin estar acreditados y ahora pues tienen que acreditarse para poder entrar al Congreso Nacional, etcétera. El observatorio, sí. Ay, perdón. Sí. Este ambiente precisamente es el que no permite que los legisladores perciban en realidad lo que la gente pide de ellos. O sea, lo más que nosotros tenemos pues es una interacción en las redes sociales, y precisamente por eso es que el observatorio quiere llevar estos indicadores a gran escala, digamos, de la actividad del Poder Legislativo,
para que la gente pueda utilizarlos Correcto. y exigir una mejor gestión legislativa, una gestión que esté apegada a los intereses de la población. El Congreso Nacional se presentan las iniciativas de ley o proyecto ley. La población debe de entender que a veces dice, emitieron una ley, no, solo se presenta y se le está explicando el recorrido que lleven las comisiones de dictámenes. Hay otro caso que le llaman solo manifestaciones, que es la alegata, la verborrea, que es la que transmitimos los periodistas, al igual que las mociones que no tienen fuerza de ley. En esa parte, el observatorio, al estar evaluando el comportamiento, entra también la parte individual, Ramón como diputado y Carlos como diputado, las iniciativas de proyecto ley que presenta. Sí, de hecho es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros vamos a presentar ante la población, lanzar ante la población una plataforma web para que ellos puedan consultar los indicadores tanto individuales como en general del Congreso Nacional. Y ahí nosotros vamos a ver el índice de presentación de proyectos de ley, el índice de participación en comisiones, por ejemplo, y todo este tipo de cosas, además de otra información individual sobre los diputados que es importante, pues, o sea, es importante conocer quiénes son nuestros legisladores, quiénes son estas personas que nos representan en el Congreso Nacional, saber qué profesión tienen, qué empresas tienen, qué intereses tienen en general, pues eso es muy importante porque así nosotros también podemos empezar a analizar estos movimientos que ellos hacen dentro del Poder Legislativo a la luz de estos intereses, pues porque todo ser humano, o sea, todo ciudadano tiene intereses y está ligado a otros seres humanos, a otras organizaciones, y es importante saberlo. Incluso dentro de la ley orgánica, dentro de la ley orgánica del Congreso Nacional, un diputado puede excusarse de conocer un tema cuando hay un conflicto de interés, y sin embargo esto es algo que muy pocas veces nosotros lo vemos expresado en las sesiones del Congreso Nacional. Entonces sí, nosotros realmente queremos hacer una radiografía, pues, de lo que es el Congreso Nacional. Ese conflicto de intereses, diputados que representan a empresas, diputados que ellos son los empresarios y toman decisiones en leyes que aprueban, ahí en el Congreso pocas veces, o yo no he escuchado eso, que se excusen. Sí. Y el pueblo tiene derecho a conocer quién es su diputado. ¿Para qué quiere usted un diputado? Yo escucho a veces en las redes o leo que dicen, no, pero es que todos son buenos. ¿Para qué quiere un diputado que nunca ha presentado una iniciativa de ley? Ni se sabe cómo se llama. ¿Para qué va a volver a votar usted por una persona de esa naturaleza que no le da ningún interés a la demanda? Porque lo otro es cómo promover a través de la información producida del observatorio la participación del ciudadano. Así es. Bueno, la idea que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía se empodere de este proyecto. Pues, o sea, que cuando nosotros ya tengamos nuestra plataforma lista, que va a ser en los primeros días de marzo, queremos que la gente pues busque a su diputado y diga, ok, yo voté por esta persona, necesito saber qué proyectos ha presentado, si habla en las sesiones, porque una de las cosas que nosotros hacemos es llevar un registro de todas las participaciones verbales que hacen los diputados. Uh-huh. Y ahí, o sea, es bien triste cuando uno ve esos indicadores de las participaciones verbales. Por ejemplo, si uno empieza a hablar sobre la representación de las mujeres en el Congreso Nacional, que en este periodo pues se redujo a 20%. Tenemos, por ejemplo, el mes de agosto, cuando en participaciones verbales la participación de las mujeres llegó únicamente al 2.8%, al 2.8% de todo un mes. O sea, en realidad tenemos diputadas, o sea, necesitamos diputadas mujeres que hablen por nosotros en el Congreso Nacional y, o sea, no se está dando el espacio, el espacio para que las mujeres hablen en el Congreso. Entonces, es importante que la ciudadanía empiece a reclamar su derecho a saber qué es lo que sucede en el Congreso Nacional, a saber qué hace el diputado, o sea, en qué comisiones está, porque muchas veces, y
regreso nuevamente al tema de las comisiones, ese es uno de los procesos más invisibilizados del Congreso Nacional y sin embargo es ahí donde se hacen las leyes. Donde se hacen las leyes, estimados radioescucha y los que nos ven, y donde también se trafica, porque esa comisión que emite ese dictamen de acuerdo al tiempo que le estén exigiendo, es donde cuestionamos que llega al pleno lo más rápido posible, dependiendo el dueño del contrato de construcción de carretera o cualquier tipo de servicio que el Estado va a comprar. La comisión de dictamen invisibilizado es clave, es la clave para que un proyecto ley llegue a la discusión del pleno. Así es, realmente pues ese trabajo en las comisiones, el proyecto llega al pleno y luego pues como les decía antes es asignado a una comisión y se supone que en esas comisiones participan diputados de todos los partidos, pero muchas veces hemos escuchado nosotros en entrevistas, ¿verdad?, que hemos tenido por parte del observatorio con diputados. A veces los diputados no son convocados a las sesiones, a veces a los diputados se les entrega un dictamen y solo se les pide que firmen. Y eso es negligencia, pues negligencia dentro de la gestión legislativa porque, o sea, un diputado tiene que conocer, o sea, se supone que la comisión está conformada para que los diputados conozcan a fondo el proyecto y propongan modificaciones que se tengan que hacer para que este proyecto pues esté lo más completo posible y esté en los mejores intereses de la población del Ayer escuchamos acá decir que el proyecto ley del contrato de 240 megas no se tramitó por la Comisión de Energía, sino que se nombró una comisión especial. En el Congreso eso lo maneja la Junta Directiva y se hace con el propósito que esté en 2 horas, cuando más 24 horas. Así. Sí, de hecho, pues eso es una de las cosas que nosotros hemos estado viendo, el nombramiento de las comisiones especiales, que es bastante, o sea, es discreción, o sea, es atribución del presidente del Congreso Nacional, pero sí, o sea, se nombran comisiones de una manera, pues, totalmente discrecional. Entonces, a veces existen comisiones del Congreso Nacional que ya están integradas para conocer un tema, precisamente como la Comisión de Energía, como mencionaba don Carlos, comisiones ordinarias, que son las comisiones que se nombran al principio del periodo constitucional, y sin embargo, a veces por cálculo político y luego a veces por otros intereses que podrían ser incluso económicos, se nombran comisiones especiales, pues, y son comisiones que quizás no están balanceadas de la misma manera como está integrada una comisión ordinaria. Entonces eso es algo que nosotros necesitamos empezar a prestar atención. Creo que una de las cosas que yo quisiera alentar a la población a hacer es a empezar a prestar atención a quiénes son los que forman parte de estas comisiones, porque estas son las personas que en realidad van a participar activamente en la elaboración de una ley. Y estas comisiones podríamos decir entonces que son prácticamente como denuncia a un cierto grupo de la oposición dentro del Congreso, una dictadura por parte de la directiva. Podemos ir hablando de eso, de esa famosa dictadura. ¿Por qué ellos hablan de dictadura dentro del hemiciclo legislativo también? ¿Qué atribuciones específicas tiene la directiva del Congreso Nacional? O la opacidad. La opacidad. Bueno, el asunto es que todo esto tiene su origen en la ley orgánica del Congreso Nacional. La ley orgánica del Congreso Nacional es el único instrumento legal en este momento que existe para regular la función legislativa. Y está basado en parte en la Constitución de la República, ¿verdad? Pero la ley orgánica, si ustedes recuerdan, esta ley fue aprobada a principios de 2014, en el periodo al que se le conoce coloquialmente como diarrea legislativa. Y debido a que había una mayoría del partido oficialista en ese momento, pues el proyecto de ley no fue discutido, o sea, la discusión alrededor de este proyecto no fue tan rica como debió haber sido.
O sea, se aprobó prácticamente, o sea, de manera, pues... ¿Autoritaria, podemos decir? Sí, o sea, digamos, express. Okay. Se aprobó demasiado rápidamente. Entonces, esto nos hace pensar que pueden haber, bueno, y de hecho, al analizar la ley, o sea, existen ciertos vacíos, ¿verdad? O sea, procedimientos que no están consignados dentro de esta ley, que no son explícitos ni claros, ¿verdad? En esta ley. Y esto al final lo que provoca es que hayan acumulaciones de poder dentro del Congreso Nacional. Y es lo que tenemos nosotros con la Junta Directiva, es lo que tenemos en la figura de la presidencia y luego en otras figuras del Congreso Nacional. Si bien es cierto, pues, o sea, tanto el presidente como la Junta Directiva son autoridades, tienen que haber un procedimiento, tienen que haber procedimientos, porque solo así se puede contrastar la gestión, o sea, se puede evaluar pues lo que ellos están haciendo y si esas acciones están enmarcadas en ley, pues cuando no hay ley no se puede evaluar. Entonces, ese es un gran problema que existe. Creo que vale la pena empezar a hablar de análisis sobre esta ley orgánica, empezar a hablar sobre reformas a la ley orgánica y empezar a cuestionarnos en realidad cómo nosotros queremos como ciudadanía que funcione el Congreso Nacional. Ahora, dígame algo, esa línea de partido que tanto afecta o beneficia, y digo porque se ha visto en estos últimos 2 periodos más marcada, me refiero a la línea de Partido Nacional, del Partido Liberal y de Libre, que son las bancadas más grandes. Incluso podemos hablar el periodo pasado de la línea del PAC, ¿verdad? Cuando estaba Salvador Narrala, que hoy ya solo tiene 3 o 4 diputados, creo, don Salvador Narrala, sin partido político, ¿verdad? Disculpe que lo interrumpa, don Salvador Narrala no tiene ningún diputado. Sí, no, pero que están no tiene sí, ningún pero diputado. Que están en el partido en formación con él. Ahorita, por ejemplo, Tomás Ramírez anda formando el Partido Salvador de Honduras. Tomás Ramírez. David Reyes de Choluteca anda con Salvador Narrala. Entonces son de Salvador Narrala. Ellos obedecen a Salvador Narrala. Lo que le quiero decir es, por ejemplo, hay temor dentro del Libre en desviarse de la línea del partido. Hay temor dentro del Partido Nacional de desviarse de la línea del partido. ¿Afecta eso para que exista una verdadera independencia de cada uno de los diputados y puedan ellos presentar los argumentos o las necesidades específicas de sus comunidades? Sí, definitivamente eso es un tema de debate muy interesante en realidad, sí. Porque si uno se pone a pensar cuando se instituyó que los diputados iban a ser electos y que su fotografía iba a estar en la papeleta, pues la idea era pues que ahora se eligieran diputados, ¿verdad? No partidos. Correcto. O sea, antes se elegía el partido, pues, y entonces el partido designaba quienes iban a representarlo dentro del Congreso Nacional. Sin embargo, el periodo anterior fue un periodo bien interesante porque fue cuando entraron a la arena del Congreso Nacional, digamos, Libre y el PAC, ¿verdad? En su momento. Sí. Y esas nuevas corrientes, digamos, en el Congreso Nacional lo que provocaron fue lo que conocemos como transfugismo, ¿verdad? Muchos diputados abandonaron, o sea, utilizaron, digamos, a los partidos por los cuales llegaron al Congreso Nacional y una vez ahí pues decidieron que ellos iban a hacer lo que quisieran, ¿verdad? Tenemos el caso de Eduardo Coto, ¿verdad? Incluso pues eventualmente Esdras Amado López, etcétera. Y lo que sucede es que por ahí hubo conversaciones importantes, creo yo, entre los líderes que habían en el Congreso Nacional, los que representaban estas grandes bancadas. Y ahorita lo que tenemos es un temor, digamos, creo yo, lo que tenemos es un temor en el Congreso Nacional de los diputados de alejarse de esa línea partidaria para no quedar excluidos, digamos, de los espacios partidarios, pues. O sea, hemos visto el único partido, creo yo, de las bancadas grandes que no tiene eso, digamos, sería quizás el Partido Liberal, pero porque hay un conflicto. Hay dos bandos. Hay varios, sí, hay una división en curso, ¿verdad? Sí. Pero lo que nosotros hemos podido ver de Libre y del Partido Nacional, por ejemplo, es eso. Ellos se ciñen a la línea partidaria y en parte tiene que ver con eso, porque si nosotros analizamos quizás el periodo anterior,
muchos diputados que se salieron de sus partidos, muchos diputados tránsfugas, al final pues muchos no tuvieron un buen fin, digamos. Y tenemos el caso de Augusto Cruz Asensio con el proyecto político Vamos, que en realidad pues al final no logró tener ningún tipo de representación en este periodo. Y pues eso es lo que yo veo. Audelia Rodríguez, Audelia en Atlántida. Rodríguez, sí. Aquella muchacha de Colón, Tatiana Canales, creo Tatiana que Canales. ¿Verdad sí. que era de Libre y se fue con la Democracia Cristiana? No, ella se fue con el Partido Liberal. ¿Con el Partido Sí, Liberal? ella se hizo liberal, sí. No salió tampoco. Tampoco salió. Denis, el de Santa Bárbara que estaba Denis con Libre y Sánchez. se fue con el Partido Liberal, Denis Sánchez Denis también. Sánchez no salió. también, sí. Una brevísima pausa y retornamos en un instante con la misión y visión del Observatorio de El Poder. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. La misión y la visión del Observatorio del Poder es fomentar una mejor gestión legislativa mediante resultados fríos. Cifras. ¿Qué es lo que hace el diputado? ¿Cuántos proyectos de ley presentó? ¿Cuántas mociones presentó? ¿Cuántas manifestaciones al interior del Congreso de la República? La comisión a la que está asignado proyectos que dictaminó, pero el objetivo es ese: fomentar una mejor gestión legislativa de un Congreso abierto y transparente para la participación de los ciudadanos. Así es. Bueno, nuevamente pues recapitulando un poco sobre lo que es el Observatorio del Poder, como decía don Carlos, es un proyecto que está orientado a que nosotros podamos monitorear y evaluar la gestión del Congreso Nacional basados en datos duros, ¿verdad? En datos duros, en datos fríos. ¿Y cómo nosotros obtenemos estos datos? Pues nosotros elaboramos bases de datos en base a la información que existe tanto en las sesiones del Congreso Nacional y otra información que es disponible, que es pública, que es de acceso público. Entonces nosotros monitoreamos esta información, la procesamos en bases de datos y de ahí nosotros sacamos estos porcentajes, sacamos estos gráficos que muy pronto vamos a ver, donde empezamos a evaluar pues indicadores de la gestión legislativa. Nos decía que en marzo iban a lanzar una plataforma. ¿En qué consiste esa plataforma? ¿Qué vamos a conocer de ella sobre los diputados? Bueno, la plataforma web del Observatorio del Poder básicamente lo que va a tener es toda esta información de la que nosotros estamos hablando para que sea de acceso a toda la ciudadanía, ¿verdad? Vamos a tener este tipo de estudios que estamos viendo aquí. Si ustedes pueden ver, este es un estudio de eficiencia legislativa. Aquí tenemos en esta tabla de barras que tenemos aquí los días que estaban habilitados para sesiones en cada mes y los días que en realidad, esto está en anaranjado, y los días que en realidad se sesionó, que son los días en azul. Y por ejemplo, podemos ver claramente en julio, que fue cuando arreció, digamos, la insurrección legislativa en el Congreso Nacional por parte de la bancada de Libre. Habían 14 días habilitados para sesionar y únicamente se sesionaron 3 días. Y luego pues vemos que en realidad en ningún mes de los últimos 6 meses, del último semestre de 2019, se cumplieron todos los días habilitados para sesión. O sea, por ejemplo, tenemos nuevamente en octubre, únicamente hubo 5 sesiones de 15 días habilitados, y esto fue en el marco de varias negociaciones políticas que se estaban haciendo en el Congreso Nacional, si ustedes recuerdan. Entonces, aquí vemos en realidad cómo el ambiente político afecta ciertos indicadores de productividad, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos también cuántos proyectos de ley se presentan por sesión. Bueno, creo que ahí tenemos por mes desde 2018, que ya tenemos alguna información de 2018, y más abajo pues tenemos el tema que yo les estaba comentando.
las participaciones verbales por género, y ahí podemos ver, o sea, una diferencia abismal en la cual pues los diputados están dominando la conversación y pues casi no hay espacio para que las legisladoras puedan participar en los proyectos de ley. Eso es un grave problema, considerando pues que las mujeres somos el 51% de la población hondureña, pues, y sin embargo en el Congreso Nacional nuestra voz está reducida en la figura pues de las legisladoras. ¿Pero por qué razón no participa la mujer? ¿No se abren los espacios, como establece usted? Porque el Congreso es una plenaria. Si bien es cierto, también existe, como lo ha llamado la oposición, esa dictadura en cuanto hasta dar la palabra a los diputados de oposición. ¿Qué pasa? ¿No se le da la palabra a la mujer o no existe esa voluntad de participar? O quizás, Nincy, podemos hablar del fenómeno. Si bien es cierto, los cambios en la ley de equidad de género han venido del 30% hasta el 50% que tenemos hoy de la participación de la mujer. Por lo tanto, podemos decir que muchas mujeres son nuevas en política y quizás no tienen esa experiencia, esa sagacidad para poder debatir. Ok, ahí hay varias razones. Y por ejemplo, hay un gráfico que nosotros tenemos que me gustaría que pudiéramos ver ahorita, que es de la categoría de las participaciones verbales. Una de las categorías que nosotros tenemos de participaciones verbales son las participaciones protocolarias. Estas participaciones de protocolo son las participaciones que hace pues la junta directiva, que no son participaciones, o sea, que son por ejemplo cuando el secretario del Congreso Nacional confirma que ya existe quórum, cuando el presidente viene y abre la sesión, cuando el presidente viene y otorga la palabra. Si nosotros vemos ahí, las participaciones que dominan la conversación en el Congreso Nacional son estas participaciones protocolarias, pues. Entonces vemos pues que sí, la junta directiva es la que domina la que lleva la voz cantante pues en el Congreso Nacional, como está estipulado también en la ley orgánica. Sin embargo, tenemos un tema, que en la junta directiva hay pocas mujeres, o sea, tenemos únicamente dos vicepresidentas, creo. Y de ahí, una vicepresidenta, y creo que tenemos una vicepresidenta alterna, una secretaria. Son 4 mujeres de alrededor de 13 posiciones. Entonces ahí vemos, y en realidad ellas generalmente no son las que llevan el ritmo de las sesiones, generalmente las llevan los hombres. Sí, porque entonces Gladys Aurora creo que es como 5ª vicepresidenta. Si no me equivoco, es la sexta. La sexta. Pero si lo centramos en los resultados, sin personalizar, porque la mujer es general. No. Estamos hablando del género de la mujer, su participación en el Congreso. No, pero es importante lo que le estoy contando de las posiciones donde están, don Carlos. O sea, ella está hablando de eso, que están lejos. Gladys Aurora López está en la 5ª, Valesca Zelaya creo que es secretaria o prosecretaria alterna, está lejos también. Sí. Para dar un ejemplo. Y eso es ahorita, pues, o sea, en la junta directiva anterior, o sea, habían menos mujeres, incluso creo que las que tenemos ahorita. Entonces, ¿cómo se llama? Si la categoría donde nosotros vemos más participación verbal es la de protocolo y ahí hay menos mujeres, entonces obviamente eso afecta. Por otro lado también, sí creo yo que hace falta una estrategia, digamos, por parte de las parlamentarias, ¿verdad? Porque no se ha visto un esfuerzo, digamos, por exigir esa participación. Y tenemos, o sea, ahorita pronto va a ser el 25 de enero, que se va a inaugurar la 3ª legislatura este sábado, sería una buena oportunidad, que es el Día de la Mujer Hondureña, pues el día cuando se le dio el derecho a voto a la mujer. Sería importante que nuestras legisladoras se plantearan eso, o sea, qué estrategia tienen más allá de partidos, sino como mujeres, ¿verdad? Como mujeres y representantes de las mujeres, ¿qué estrategia tienen para poder conseguir un mayor espacio dentro del Congreso Nacional? Porque yo recuerdo el periodo anterior, siempre se hablaba de que el Congreso legisla con nombre de mujer y todo esto, pero en realidad no era así, pues, o sea, no tenemos esos espacios, y yo creo que es hora de que se empiece a pensar de manera estratégica cómo reclamar esos espacios. Si ya se tiene una diputación, pues si ya se tiene un cargo que se lo ha otorgado el pueblo hondureño a través de las votaciones. Esa representación tiene el mismo valor que el hombre. Las iniciativas de ley, se tiene información de parte de la representación de la mujer al interior del Congreso de la República.
O sea, las iniciativas de proyecto ley. Sí, ahí tenemos ciertos problemas porque igual para presentar un proyecto de ley se le tiene que otorgar la palabra a una mujer. Entonces regresamos nuevamente al tema, o sea, por eso está ligado, digamos, el asunto de la participación verbal con luego la presentación de proyectos de ley, ¿verdad? O sea, y lo hemos visto en una gran cantidad de ocasiones, o sea, no solamente con mujeres, pues, sino en general con diputados. Cuando no se les otorga la palabra, obviamente no van a poder presentar, pues, estos proyectos. Correcto. Ahora, ¿qué tan importante es conocer quién es cada diputado? ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué ha realizado en su vida? Digo esto, Nincy, porque, mire, el aspecto mediático ha afectado sin duda alguna las diferentes legislaturas. Hoy estamos viendo futbolistas que surgen a través del Partido Nacional, más que todo es el que ha llevado una gran cantidad de futbolistas de casi todos los departamentos, y la productividad de los futbolistas creo que ha sido baja. Y digo esto, no es porque nosotros estemos estigmatizando a un sector de la población o que un futbolista no tiene derecho. Claro, don Carlos Paz como periodista tiene derecho a estar en el Congreso Nacional. Un futbolista tiene derecho a representar a su gremio y a hacer un buen trabajo. Los campesinos, los caficultores, los cafetaleros, etcétera. Todos tenemos derecho a participar. Pero por el hecho de tener una buena imagen, llegar al Congreso Nacional y ser productivo, creo que nosotros tenemos que estudiar profundamente quién va a ser, qué es de su vida y qué nos puede a nosotros beneficiar como población que ese personaje esté en el Congreso Nacional. Sí, bueno, ahí tenemos dos asuntos. Por ejemplo, es un poco difícil a veces investigar la vida o saber cómo puede funcionar un aspirante a ser diputado, porque no hay, digamos, un dato que nosotros podamos utilizar. Sí se puede buscar un poco qué intereses representa, porque es cierto, o sea, existe, correcto. O sea, depende de dónde ha trabajado, quién es, o sea, etcétera. Todas estas cosas son importantes a la hora de analizar si queremos llevar a un candidato, pues, a un cargo de elección popular dentro del Congreso Nacional. Pero, por ejemplo, y aquí entramos nuevamente al tema de la plataforma del observatorio, los diputados que ya están en el Congreso Nacional, que ya han pasado periodos dentro del Congreso Nacional, ¿verdad? A ellos se les puede evaluar la gestión y podemos decidir en base a esa evaluación si nosotros queremos que ellos vuelvan, pues. Por ejemplo, sí, o sea, y bueno, a veces en realidad el pueblo siempre se da cuenta de estas cosas. Yo recuerdo en el periodo anterior había muchos diputados que también, pues, o sea, eran personas muy conocidas y por eso fue que llegaron a tener debido a sus profesiones, sea que fueran comunicadores, sea que fueran deportistas, etcétera. Pero eran personas conocidas, llegaron al Congreso Nacional y no fueron reelectos, a pesar de que se lanzaron a campañas de reelección. Ahorita, pues, tenemos varias personas nuevas en el Congreso Nacional, en todas las bancadas en realidad, y yo creo que es importante decirle al pueblo, pues, que pueden utilizar esta plataforma para evaluar los resultados de estas personas. O sea, ustedes pueden meter, cuando tengamos nuestra plataforma en línea, ustedes pueden entrar, buscar el diputado que ustedes necesiten ver y ver si ha presentado proyectos de ley, si ha participado verbalmente, si ha trabajado en comisiones, en qué comisiones ha estado, porque sí es importante. O sea, al fin y al cabo, muchas veces cuando nosotros vamos hacia un proceso de elecciones, ni siquiera sabemos por quién estamos votando, solamente marcamos, si tenemos una afiliación partidaria, marcamos según nos dice el partido, etcétera, pero no nos tomamos el tiempo de ver en realidad qué han hecho estas personas. Y lo que nosotros queremos hacer es presentar esta herramienta para que las personas puedan hacer precisamente esa investigación por su parte y ellos decidir en base a una información que ya existe, o sea, una información de datos, pues, o sea, que donde no estamos hablando únicamente de discurso, que puedan decidir en base a eso por quién van a votar. La aspiración, creo que Ramón se adelantó un poco, del observatorio, porque muchos de esos diputados van a tratar de reelegirse, siempre lo hacen. No he encontrado yo a un diputado que diga ya no voy, que en muchas ocasiones no. Lo logres otra. Para las elecciones
primarias, porque ahí empieza el proceso, en el mes de marzo del 2021. Tendremos información para que pueda acceder el ciudadano y también mejore la calidad de su participación en la toma de decisiones al momento de votar. Así es. Sí, definitivamente. Como pues, aspiración. Esa es nuestra aspiración. O sea, realmente la plataforma sí va a estar habilitada en marzo para que toda la población pueda empezar a revisarla, a utilizarla como gusten, pues. O sea, porque esa es la idea, que nos empoderemos del Congreso Nacional y que nos organicemos, pues, para participar ahí. Porque es nuestro gobierno. Entonces, y evaluemos las personas que están ahí. Pero también es eso, pues, que ya llegado marzo, con toda la información que nosotros vamos a tener de 3 años ya, pues, procesada en esta plataforma, poder tomar una decisión consciente, una decisión, o sea, realmente este diputado ha hecho lo que yo quiero, realmente este diputado ha estado velando por mis intereses o solamente ha estado yendo a recibir un sueldo o no ha levantado la voz en todo este tiempo. Entonces es importante, pues, y una de las cosas que a mí me parece particularmente beneficiosa de este experimento es que no nos estamos centrando únicamente en un ejercicio de analizar cuántos proyectos de ley, pues, porque hay muchas cosas que constituyen en realidad la gestión legislativa, o sea, como habíamos hablado antes, pues, o sea, y es importante saber quiénes son los que hablan, pues, quiénes son los que participan a la hora de discutir estos proyectos, quiénes son los que levantan la voz, los que piden, pues, que se hagan cambios. Es importante saberlo, porque a veces, pues, o sea, hay diputados que únicamente llegan, presentan un proyecto de ley cada tanto, pero eso no constituye una participación integral, pues, como un legislador. Se trata el observatorio de proveerle información a la sociedad hondureña, porque no es que el diputado es bueno porque estuvo en la insurrección legislativa todo ese tiempo. O porque salen los debates todos los días, defendió los intereses del pueblo cuando una ley era lesiva o perjudicaba esos intereses. Pero si solo se abstuvo y no argumentó en defensa del daño que le iba a hacer a la población, tampoco entonces no lo cerremos en esa posición. Es el propósito, fomentar la gestión legislativa, dándole información para que usted contribuya en la transparencia no solo de el dinero, sino también de la toma de decisiones. Así es. Y lo más importante, don Carlos y Nincy, de cara a un proceso electoral que se avecina, donde tenemos que tomar decisiones importantes y ya dejar de estar viendo los chocollos del candidato, que si le dicen el alero o el fulano, o que si sale en la televisión todos los días, sino que empezar a desnudar lo que nos va a dejar a nosotros como población. Así es. El que no se entienda, digamos, por los diputados, que es críticas. Si no hacen nada, no hacen nada. Así es. Que tengan que aceptar. Claro. Son datos objetivos al fin y al cabo, pues, o sea, la idea es esa, pues. Nosotros, nuestra idea no es evaluar en base a una línea partidaria ni nada de eso, sino que queremos evaluar hechos concretos, pues. O sea, si el diputado habló, si el diputado presentó proyectos, si el diputado participó en sus comisiones, todo eso se va a ver reflejado en la información, pues. Y lo que nos interesa más que nada es que la población tenga acceso a esta información y que pueda decidir en base a esta información. Sabemos que como prensa, cuando cubrimos el poder legislativo, la crónica parlamentaria, no los centramos en las estadísticas. Las cifras son frías, los registros numéricos son fríos y llevamos el show del debate. Quizás usted lo vea tétrico, pero la información que va a obtener de los resultados de lo que hace su diputado, y ese diputado forma parte de una bancada de un partido político, hará una sumatoria de qué proyección está teniendo por el mejoramiento de la calidad de vida. Así es, definitivamente. Sí, porque, bueno, regresamos al tema de la trazabilidad. Sabemos que hay proyectos que se presentan en el Congreso Nacional que podrían ser muy beneficiosos para ciertos sectores de la población,
Pero precisamente por esta negligencia que vemos a veces en el trabajo de las comisiones, estos proyectos no se aprueban a tiempo para poder realmente solventar las problemáticas que están viviendo nuestros compatriotas. Pues. Correcto. Le vamos a escuchar, pero creo que solo es a llamadas, que nos terminó el tiempo. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, solamente para aportar algo, hay que tener cuidado con lo que se refiere a la participación de la mujer en lo siguiente, que de alguna manera el otro compañero se lo hizo saber a la panelista, y es de que sí es cierto que si a la mujer se le da la oportunidad de participar, pero a veces el pueblo no vota por ella, entonces hay que tener cuidado. El hecho de que se le permite el 50% en las planillas no quiere decir que el pueblo después va a tener que votar a fuerza para que sea la mitad, porque si ustedes se fijaron en estas elecciones, casi todos los partidos cumplieron con eso del 50%, el único que no cumplió fue el Partido Nacional, pero a la hora de la votación la gente no vota por la mujer. Entonces no quiere decir que porque se le dé el 50% en las planillas, a fuerza tengan que salir. No sé si me entendieron. Gracias. Estoy claro, No, pero claro. ahí hay un elemento. Ya la participación del pueblo en la votación no es como misión del observatorio. Sí, El observatorio se va a centrar en la gestión de esa diputada al interior. Correcto. O como representante del pueblo en el Congreso de la Así es. República. Es así. Así es, sí. Efectivamente. Antes de concluir, Nilsi, la participación de los partidos minoritarios, ¿cómo ha sido? Yo siento que existe una nueva peculiaridad en cuanto a antes. Mire, antes, don Carlos, usted recuerda, estaban las dos grandes bancadas, Partido Nacional, Partido Liberal, y 4 diputados, o 5 por mucho, en aquel caso de la UD, ponían a temblar a la bancada oficialista. En este caso tenemos 30 diputados del partido más fuerte de oposición, que es Libre, y todavía se encuentran con dificultades de presentar planteamientos. Ahora, con la insurrección legislativa sí sentimos que hicieron temblar de alguna manera a la bancada oficialista. Pero ¿qué hay de esos partidos pequeños? ¿Cómo ha sido la participación en este caso? Que solo tiene uno la UD, uno la Alianza Patriótica, y que hoy ya son tránsfugas porque se fueron otros partidos. Creo que en el futuro se podrá tener a través del observatorio cuando es minoría bancada, como es el caso de uno, porque hubo un diputado del Pino que se llamaba Toribio Aguilera, que yo le aseguro que sus participaciones eran más que quizás de esas bancadas mayoritarias, aunque hablaran todos. Sí. Y llegó a ser vicepresidente del Congreso también, ¿no? Sí. Toribio. Creo que no. ¿De la democracia? No, era del Pino, compañero. Ah, del Pino. No, Sí, no, del Pino, estoy socialdemócrata. equivocado, sí. El Pino, sí. Sí, Era Ramón Velázquez. se puede llegar a medir. No, definitivamente, y nosotros pues tenemos indicadores. El PINU creo que es uno de los partidos que participa muchísimo a través de Dori Gutiérrez, que es una diputada pues que siempre participa pues en todos los debates. Luego tenemos el caso de Alianza Patriótica, que tiene 3 diputados. Antes tenía 4, pero ahora solo son 3. Correcto. Y tiene, o sea, en su momento tenía 2 vicepresidentas, ahora tenía 2 vicepresidentes y una vicepresidenta alterna. Ahora solo tiene un vicepresidente y una vicepresidenta alterna. Pero uno de esos vicepresidentes es Denis Castro Badía, pues, y él es uno de los diputados que también se involucra bastante en los debates. Pues. Buen diputado. Entonces es importante, y bueno, de hecho la Comisión de Salud es una comisión, aún no tenemos el dato específico, pero es una de las comisiones que de las que más trabajo se ve. Hay comisiones que no se ve que trabajan, pues realmente. Pero hay la Comisión de Salud es una comisión que emite dictámenes. Se nos terminó el tiempo, fíjese, pero de esas comisiones que menos trabajan es la de transparencia en el Congreso. Lamentablemente así es. No se sabe quiénes son. ¿Para cuándo estaría la plataforma de lanzamiento del Observatorio del Poder y que ya esté la información al servicio de los usuarios? Bueno, nosotros esperamos lanzar esta plataforma a principios de marzo para toda la población, y pues vamos a empezar a hacer algunas presentaciones para que varios sectores empiecen a conocer esta plataforma. Obviamente vamos a tener un evento para poder lanzar esta plataforma, vamos a hacer una campaña para que toda la ciudadanía pueda conocer que esto viene.
Y la idea es esa, pues, que poner esta herramienta a la disposición de la ciudadanía para que puedan hacer una observación sobre lo que ocurre en el Congreso Nacional. Muchas gracias, Nincy. Esperemos que este trabajo nos sirva a nosotros para generar cambios en nuestro país. Nos vamos. La compañera Nincy Perdomo es la coordinadora del Observatorio del Poder. Ustedes escuchan de lunes a viernes Cuarto Poder, y es una iniciativa del medio digital El Pulso para fomentar la transparencia en la gestión legislativa y mejorar la calidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.